que es muy extenso. Conocer a Cristo, conocer al Señor Jesús. Qué bueno que podamos mirar y tocar este tema que es muy importante en nuestras vidas. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 9, le dice a la iglesia: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los pobres y débiles rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una iglesia que no conoce a Dios se vuelve atrás, va a los rudimentos, a lo que hacía antes de conocer a Dios. Por eso Pablo les escribe esto y dice: conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Por eso es que en nosotros hay una gran necesidad, una gran prioridad, y es conocer a Dios. Y tenemos que tener una claridad en quién es Él y qué es lo que Él significa para nosotros. En este pasaje que leímos hay una conclusión en el versículo 13 dentro del pasaje que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay que conocer quién es el Hijo de Dios. Y este término es muy importante que lo sepamos identificar, porque el Hijo de Dios para los judíos es el Mesías prometido. Ellos no tienen en sus doctrinas y en su principio otro Dios, porque no conocemos otro Dios. Y la salvación que nosotros predicamos hoy viene de los judíos, le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Y en Romanos capítulo 9 nos explica que de los judíos son los patriarcas, de los cuales según la ley vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y ese Cristo que estaban esperando, ellos lo consideraban el Mesías prometido. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos da la profecía donde ellos claramente muestran quién es ese Hijo de Dios. Aquí miramos que dice la palabra del Señor en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La manifestación del Señor en el Antiguo Testamento había sido a través de una voz en el monte, a través del ángel de Jehová, en la zarza con el ángel de Jehová que se manifestaba en una humanidad, allí en una forma humana que podían ver. Pero esta manifestación de la cual está hablando aquí es la manifestación donde un niño iba a nacer, y por lo tanto al nacer iba a ser llamado hijo. Hijo nos es dado. Y entonces dice que ese hijo que nos es dado, ese niño que es nacido, traía el principado sobre su hombro, traía el reino. Por eso el Señor Jesús decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, porque Él traía ese reino. Y se llamará su nombre admirable consejero. Así como cuando se le apareció el ángel de Jehová a Manoa, padre de Sansón, y él le preguntó el nombre, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ese que estaba allí hablando es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que iba a tomar una forma de hombre y que iba a nacer por una mujer, y por eso se llama hijo. Admirable consejero, que es también Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el hijo que iba a nacer, y lo sabían los judíos. Cuando usted mira y el Señor Jesús es llevado prisionero para darle muerte, y están buscando acusarle con diferentes personas que escogieron para que hablaran en contra del Señor, y no son capaces de sacar nada para llevarle muerto, el sumo sacerdote dice en San Mateo capítulo 26 versículos 63 y 64, dice que ese sumo sacerdote, San Mateo 26, 63, le dice al Señor, Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú quién, el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese sumo sacerdote no creía en más dioses, creía en un solo Dios. Pero cuando le dice esto es para saber si Él es la manifestación de Dios en carne, que es lo que ellos estaban esperando. Y el Señor Jesús responde en el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor declaró entonces también de sí mismo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, conocer al Hijo de Dios es conocer al Señor Jesús, es conocer al mismo Dios que desde el Antiguo Testamento hablaba y se manifestó en carne. En San Juan capítulo 12 dice el versículo 44, Jesús clamó y dijo, San Juan 12, 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve ¿a quién? Al que me envió. Él tiene esa claridad para decirlo. Y si no es suficiente, váyase al capítulo 14, cuando está hablando con Tomás, con Felipe y los demás discípulos, y dice en el versículo 6 del capítulo 14 de San Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora que le conocéis y le habéis visto. Hay que conocerle a Él. Hay que saber quién es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos en el Hijo de Dios? Que es el mismo Dios manifestado en carne. Lo que para el mundo parece ser una contradicción, para nosotros se ha convertido en una revelación de parte del Dios Todopoderoso, donde podemos ver con claridad lo que está escrito y cómo esa escritura del Antiguo Testamento se cumple en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay que conocerlo a Él. Tenemos que conocerlo a Él para recibir los beneficios de conocerle a Él y tener todo lo que Él ha preparado para nosotros. Ahí siguiente en el capítulo 17 de San Juan, dice en el versículo 3, cuando Jesús está orando, se pone en pie y habla delante de los discípulos en la oración sacerdotal, cuando Jesús está haciendo uso de sus facultades como sacerdote, porque es Dios manifestado en carne, pero también tiene una naturaleza humana y ejerce un sacerdocio y es el Cordero. Y aquí en ese sacerdocio dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ya sabemos que el que ve a Jesús, ve al que lo envió. ¿Cierto que sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Ese conocimiento de Él, pleno de lo que Él es. Y ese conocimiento nos da revelación y nos da entendimiento para conocerle a Él, para saber quién es Él. Así que el que tiene ese conocimiento debe de demostrarlo por un cambio. No es simplemente un conocimiento de tener entendimiento y sabiduría en lo que uno ve que eso es y que parece ser que así es porque concuerda lo que está escrito. No, es tener un conocimiento con la revelación de quién es Él para mi vida. En este pasaje, cuando Juan escribe que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, después en la carta que escribe Juan lo aclara aún más. Y si miramos la primera carta de Juan, dice en el capítulo 2, versículo 23, primero dice esta declaración:
que tenemos que tener la seguridad en quién es el Hijo de Dios. Porque todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, también tiene al Padre, o tiene también al Padre. Y eso es lo que necesitamos saber. Y después en el capítulo 5, porque recuerde que la carta es completa, sino que nosotros la dividimos por versículos para estudiarla mejor, pero Juan aclara en toda la carta y dice en el capítulo 5, en el versículo 18, ¿qué es lo que pasa cuando usted tiene el conocimiento de quién es el Hijo de Dios? Y dice Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿Dios qué? Le guarda. Ese que ha conocido al Señor, ese que sabe quién es el Señor, Dios le guarda. Dice, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando sabemos quién es Jesús, cuando conocemos al Hijo de Dios, entonces tenemos un conocimiento que obra para salvación y el mundo no puede actuar en nosotros y el pecado entonces no puede permanecer en nosotros y no podemos ser practicantes del pecado solamente por tener una verdad en ejercicio, que es conocer al Señor Jesús. Y lo termina diciendo, mire que el verso 18 empieza diciendo, sabemos que todo aquel. 19, sabemos que somos de Dios. Y el verso 20 termina la conclusión y dice, pero sabemos, ¿qué sabemos? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer. Es lo que Él quiere, que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Jesús lo ora diciendo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Juan lo escribe y después Juan escribe y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si lo conocemos a Él, también conocemos al Padre. Y entonces, como resultado de conocerle a Él, entonces tenemos que heredar la vida eterna y vivir la vida eterna desde ahora, hermanos, porque tenemos el gozo de la salvación que Él nos ha proporcionado. Pero ese versículo no termina ahí la carta. Juan nos deja aclaración y el versículo final dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidado, que por ahí muchos van a decir 3 personas distintas y un Dios verdadero. Guárdense de los ídolos. Cuidado con los ídolos, porque este Señor Jesús que nosotros tenemos es el mismo Dios que creó todas las cosas. Y ese es el Hijo de Dios. Ese es el Señor Jesús. Y ese es el testimonio que el Señor da de Él y que la Escritura da de Él. Pero nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer entonces? Para que nosotros podamos avanzar y lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, tenemos que entender qué es lo que hace Jesús en nuestra vida, qué es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida. Porque hasta allí usted puede tener un conocimiento teórico y una revelación teórica, y de seguro hablamos con muchas personas y les decimos, es que hay un Dios. Sí, yo siempre he creído que hay un solo Dios, y les explicamos y dice, sí, yo entiendo. Pero de pasar de entender eso a vivir a Jesús en la vida, hay unos pasos que tenemos que dar, porque tenemos que tener relación con Él. Y allí entonces las cosas van a cambiar. Nuestra vida va a ser distinta. En el pasaje que leímos, volvemos a Efesios capítulo 4, cuando dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que alcancemos eso, leímos desde el principio, desde el versículo 1, es porque ese es el resultado de la unidad del Espíritu.
Ese es el resultado de que nosotros podamos hacer lo que Dios nos está pidiendo a través del apóstol cuando dice: yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Cómo nos ruega? ¿Qué dice? Que andéis como es digno de vuestra vocación. Hay un ruego. Hermano, tal vez el apóstol Pablo pudo haber dicho: yo voy a usar de mi autoridad y les ordeno y les mando. Pero cuando uno ha recibido el amor de Dios, la revelación de lo que Dios es, entonces siempre va a haber un ruego. Siempre la solicitud va a ser por medio de misericordia, de amor, de llamado. Así como en Romanos 12, así que hermanos os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Pablo usa eso repetidamente. Y aquí nos está diciendo que él, preso en el Señor, nos ruega que andemos como es digno de nuestra vocación. Aquí el creyente tiene que entender que no debe de parar de andar en el camino. Andar como es digno de la vocación, pero andar, avanzar, no te detengas. Por eso el Señor dijo que Él es el camino, porque necesita que nosotros sigamos andando en el camino, que no paremos, porque necesitamos avanzar. Y aunque por torpe que seamos usted y yo en este camino, no nos vamos a extraviar si permanecemos en él. Pero no paremos de andar. Y a veces nos cansamos, ¿cierto que sí? Cuando vamos a caminar nos cansamos. Cuando vamos a hacer las cosas nos cansamos. Muchas veces no queremos más porque estamos cansados. Pero dice que Él da esfuerzo al cansado, Isaías 40:29, y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ninguna. Y mire la sabiduría de la palabra de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, no los ancianos, no los mayores. Ellos ya llevan andando tiempo, pero han permanecido y saben que la victoria está en seguir andando y caminando. Pero nosotros los jóvenes todavía caemos ahí. Y los muchachos que se fatigan, se cansan, que flaquean y caen, tenemos que tener una confianza, y es esperar en el Señor. Porque los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Os ruego que andéis como es digno. ¿De qué? De vuestra vocación. ¿Y cuál es la vocación que tenemos nosotros, hermanos? Tenemos una vocación a hacer algo que Dios nos ha mandado. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 26. Hoy sí va a leer la Biblia por toda la semana. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mire la vocación que tenemos. No es de sabios, no es de altura, no es de poderosos, no, sino que lo necio del mundo. Ay, ¿por qué no decimos amén? No se avergüenza. Lo necio del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloria a Dios.
anda como es digno de tu vocación. La vocación es que Él nos vio, nos escogió y nos llamó cuando nosotros no éramos los perfectos ni los elegidos por muchos, pero sí elegidos por Él, porque nos llamó para que le glorifiquemos, para que le exaltemos, para que le adoramos. Le adoremos a Él como es digno de nuestra vocación con que fuimos llamados. Ese es el propósito de que le conozcamos a Él. Y el texto dice allí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces aquí, desde este versículo 2 en adelante, nos empieza a hablar de cuál es esa unidad de la fe. ¿Cómo vamos a permanecer nosotros unidos en el Espíritu por esa unidad de la fe? Esa unidad de la fe que tenemos que andarla ¿cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese amor, como decía el hermano Eduardo Forero, es el pegamento que une a la iglesia. Ese vínculo de amor que nos une y que nos hace permanecer en el Señor. ¿Cómo? Con humildad, mansedumbre. De esa manera, dando ese fruto del Espíritu. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La armonía es necesaria en la iglesia para que estemos en la unidad del Espíritu. Ese vínculo de la paz que tenemos. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 13: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual la paz y la santidad. Tenemos que tener esa parte, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero cuando dice este versículo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hay un punto y coma que empieza a ser más extensivo la explicación de cuál es esa unidad de la doctrina que nosotros tenemos. Y esa unidad de la doctrina nos habla de un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, lo que nos está diciendo en este pasaje son las cosas fundamentales que nosotros no podemos negociar para seguir al Señor y en nuestra congregación. Y es tener una claridad en que solamente la iglesia del Señor es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene que tener la misma dirección. Y ese cuerpo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia que se haga llamar iglesia y niegue la obra del Espíritu Santo no concuerda con nuestra doctrina. Porque el Espíritu Santo es el que nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros para que estemos en este lugar. Y entonces la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo tiene que tener ese espíritu que es el que nos llamó a esta vocación. Tiene que tener un Señor, lo que hace que reconozcamos el señorío de Cristo, la soberanía del Señor. ¿Y quién es el Señor de esta iglesia? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos. Amén. Tenemos que reconocerlo a Él, ese Señor. Cuando dice una fe, entonces está hablando de esta doctrina de creer en que lo que hizo el Señor desde el principio, la redención, la justificación, esa obra de salvación completa, es de Él y solo ha sido por causa de Él. No por obras para que ninguno se gloríe, no, es por su gracia, por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Entonces tenemos que tener un Señor, esa fe, y dice un
bautismo, porque solamente hay un bautismo y una forma de bautizar, que es como bautizaron los apóstoles, en concordancia con el mandato que hizo el Señor en San Mateo 28:19, porque cuando el Señor les dijo: id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, claramente ellos entendieron que les dijo el nombre, y el nombre que es sobre todo nombre es el Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por eso en Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y después usted mira, y también en Hechos capítulo 10 fueron bautizados en el nombre de Jesús, y en Hechos capítulo 19 fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque es un bautismo. Y entonces dice: un Señor, una fe, un bautismo, y para que no quede duda, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Porque ahora el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios y está en medio de su pueblo y de la unidad de la iglesia. Entonces es necesario conocer esto. Y tal vez esto suena mucha doctrina, mucho conocimiento, pero tenemos que saberlo, iglesia del Señor, y entender cuál es la obra que el Señor quiere hacer con esto. ¿Para qué necesitamos esto? Entonces sigue diciendo la palabra: pero a cada uno de nosotros, ¿qué fue? Nos fue dada, versículo 7, nos fue dada. El Señor da. ¿Qué nos dio el Señor? Gracia conforme a la medida del don de Cristo. Para que comprendamos esto, para que tengamos una función dentro del cuerpo, para que cada uno haga lo que le corresponde como creyente, como parte de la iglesia del Señor. Por lo cual dice, y cita allí el Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mire que ahí está hablando de Jehová del Antiguo Testamento, pero aquí nos dice que fue Cristo, porque es el mismo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo es él que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces nos dice el versículo 12, ¿cuál es el fin? La finalidad de todo esto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién quiere ser edificado en Cristo? ¿Quién quiere ser perfeccionado en Cristo? Pues tenga a bien que el Señor le ha dotado con dones, con ministerios, con capacidades para que usted ejerza una labor en la obra de Él y que usted tenga el conocimiento de lo que Él quiere con usted. Y llegamos al versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que tengamos la plena comprensión de ese conocimiento. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conocerle a Él. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vamos a tener un fundamento firme, un fundamento claro. Y ese sería el punto en el que nosotros nos relacionamos con Dios, de entender lo que Él quiere con nosotros. Pero ¿cuál será el punto de experimentar esta gran verdad que es Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos experimentar esto? ¿Cómo podemos saber esto? No solamente de palabras, sino que ese conocimiento se convierta y se transforme en algo útil para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a llevar allí? La revelación del conocimiento de Dios es muy profunda.
Y de pronto hay muchas cosas que seguimos aprendiendo, pero esta revelación no es según la carne, no es según la carne. En la segunda carta a los Corintios dice en el capítulo 5, versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 15 dice que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y entonces cuando usted empieza a vivir para aquel que murió, empieza a darle la oportunidad de tener una relación con Él. Y si usted tiene relación con Él, usted ya no conoce las cosas como las conocía. Y es aquí donde tenemos que decirnos nosotros: bueno, ¿cómo voy a cambiar esta perspectiva? Tengo que permitir que Cristo entre en mi corazón, que Él more en mi vida. Y el versículo 18 de ahí de 2 de Corintios 5 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Viene del Dios Todopoderoso, para que nosotros entonces hagamos uso de eso y podamos entonces tener una vida de experiencia con el Señor Jesús, de conocimiento de lo que hace el Señor Jesús en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo 8, ¿cómo vivió él esta experiencia? Porque Pablo tenía un conocimiento teórico de lo que era Dios. Había sido criado a los pies de Gamaliel. Y con su razonamiento perseguía a Jesús porque no había entendido que Él era el Cristo. Pero empezó a tener relación con Él y experiencias con Él, y todo cambió. Y aquí es en el punto donde cada uno de nosotros tiene que entrar a tener relación con Él e intimidad con Él. Y conocerle a Él. Para poder presentarlo a alguien tenemos que conocerlo a Él. Pablo dice en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Primero, le damos una posición de prioridad, de importancia a Cristo en nuestras vidas. Si usted tiene ese conocimiento de Dios, lo demás lo tiene por basura. Lo demás no importa que se pierda, no importa que se acabe, no importa si lo dejo, no importa, porque lo importante es tenerlo a Él en el corazón, lo importante es seguirlo a Él, buscarlo a Él. Lo dice Pablo: todas las cosas son como pérdida para ganar a Cristo y darle el primer lugar de nuestras vidas. Hijitos, guardados de los ídolos, porque los ídolos no son solamente aquellas doctrinas que tienen más de un Dios, sino las cosas que priorizamos antes que a Dios. Y si tenemos un conocimiento de Dios, primero Dios, para que Él sea en todo, por todos y en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Sigue diciendo versículo 9: y ser hallado en Él. Eso es tan hermoso, hermano. No teniendo mi propia justicia. No, porque acuérdese que no era de lo sabio, no era de lo honorable, no era de lo alto, no, es de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, para mostrar como si es. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tener conciencia de mi posición es conocer a Dios.
Es conocer su amor, es conocer su gracia, es conocer su misericordia, que no es por nuestras obras, que no es por lo que nosotros hayamos hecho, no, porque el que se gloríese en el Señor, lo leíamos ahora. Entonces, primero, prioriza al Señor en tu vida, dale la importancia. Segundo, recuerda tu posición y que todo lo ha hecho Él. Y termina diciendo, a fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que queremos lograr? A fin de conocerle. Si tú le das el lugar de preeminencia, de importancia al Señor, y sabes cuál es tu lugar también, tienes el fin de conocerle a Él. Y además que el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que al fin de todo hay esperanza, iglesia del Señor, de que podemos participar con Él, de su poder y de su gloria, así como de sus padecimientos. Pero qué bueno conocer al Señor de esa manera. Qué bueno tener la experiencia de sentirle. Y para eso hay una invitación en esta hora. Cuando Pablo va para el camino a Damasco y tiene ese momento en que el Señor se cruza en el camino, él le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y tú dices: sí, yo conozco, yo sé que Jesucristo es el mismo del Antiguo Testamento, que Él es el Espíritu, que ya lo conoces, teóricamente ya lo conoces. Y Él te lo está diciendo: sí, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él te lo ha dicho y tú puedes decir: yo lo sé. Pero Pablo no se quedó ahí, dijo: ¿cómo así? Bueno, sigamos, levántenme, quedé como con una ceguera, me voy. No, Pablo expresa una palabra y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor lo llama, el Señor le muestra qué es lo que Él quiere que haga. Y nosotros hoy tenemos esa oportunidad, porque en Pablo después hubo voluntad y hubo disposición para obrar en lo que el Señor le pidió que hiciera. Y nosotros hoy, hermano, iglesia del Señor, para conocerle a Él, para conocer más de nuestro Señor, tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que quitar de nuestra vida lo que nos está alejando de Dios. Tenemos que sacar cosas inmundas. Tenemos que limpiarnos. Pero todo eso va en relación en lo que vamos a hacer, porque así como renunciamos al pecado y al mundo, tenemos un compromiso con Dios. Así como nos despojamos, tenemos una entrega total a Cristo. Así como sacamos y nos limpiamos, añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, amor, dominio propio, paciencia. Y eso lo hacemos cuando venimos a este lugar a escuchar la palabra de Dios, porque Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo y nos hizo participantes con Él de todas las riquezas de su gracia y de su gloria. Y no lo merecíamos, pero Él nos llamó y nos hizo participantes de esta vocación con que fuimos llamados. Yo no sé quién en esta noche quiere conocer más a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Parece que hemos conocido mucho, que hemos entendido mucho, pero sabe, los apóstoles andaron con Él 3 años y medio y al final muchos estaban haciendo preguntas para poder entender, porque aún no le habían conocido. No sé cuánto llevas andando con Él, pero todavía puedes profundizar en conocerle más, en entenderle más, en saber el propósito que Él tiene para contigo, porque te dio dones. Subiendo cautivo a la cautividad, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Te dio un don y tú estás tal vez ahí como sin hacer nada para Él. ¿Por qué no le preguntas qué es lo que Él quiere que tú hagas? Póngase en pie en esta noche, mi hermano.
Yo no sé si alguien quiere ponerse de rodillas, venir a este lugar, levantar sus manos, pero decirle al Señor en esta hora, en plena certidumbre de fe y en conciencia: Señor, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero entender más, Señor, lo que tú quieres que yo haga, Señor Jesús. Porque cuando eso es así, entonces el cuerpo de Cristo va edificándose en amor, va creciendo. Y si cada uno de nosotros se pone en esta hora en la presencia de Dios, seguramente vamos a ver su gloria y entonces vamos a conocer su manifestación en nuestras vidas a través del poder de su Espíritu Santo, que va a venir y va a entrar a nosotros y va a morar en nosotros. ¿Sabe qué dice en San Juan capítulo 14? El Señor dice cómo se iba a manifestar en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Lea el versículo 20. En aquel día, el día que usted permita que el Espíritu Santo de Dios entre en su corazón, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí lo vas a conocer. Por eso el Señor le preguntaba a Pedro, como decía nuestro hermano ahora: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si usted quiere saber si sí lo ama, si usted quiere demostrar si sí lo ama, tiene que sentir el Espíritu Santo de Dios en su vida. Porque cuando usted sienta el Espíritu Santo en su vida, ahí sí va a conocer que el Señor está en el Padre y que nosotros estamos con Él y Él en nosotros, y los mandamientos que Él nos ha dado los vamos a guardar porque le amamos, y sentiremos ese amor tan grande que Él ha derramado por nosotros. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, necesitamos, Señor, anhelamos conocerte más, Señor. Padre Santo, permite, Señor, que haya en nuestra vida experiencias, Señor, que nos relacionen contigo, para no tener un conocimiento técnico, teórico, tal vez solamente de que entendemos, no, sino que haya una manifestación gloriosa de tu poder en nuestra vida, que podamos reconocerte, que podamos sentirte, que podamos alabarte y saber que tu presencia está en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora a renunciar al pecado, a despojarnos del peso de pecado y las cosas que nos asedian, a quitar de nuestra vida los estorbos, a sacar, a limpiarnos, para que demos cabida a tu Espíritu Santo, para que hagamos un compromiso contigo de entrega total y tú empieces a añadir en nuestra vida el fruto de tu Espíritu, el gozo de la salvación, la esperanza bienaventurada de estar contigo, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús lo rogamos, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Quiero conocerte.